Vale, pues buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Yo, para quien no me conozca, soy Tania Estapé, la presidenta actual de la Sociedad Española de Psicología Oncológica, y es nuestra voluntad hacer actividades para mantener la dinámica y para compartir experiencias, y las estamos relacionando en todo lo posible con días señalados para que la sociedad pues, se vea más visibilizado lo que hace. Y hoy es el Día del Cáncer Infantil. Entonces, no sé si lo digo bien, la ponente me corregirá porque ahora lo dicen otras nomenclaturas, pero yo digo con mi ignorancia sobre psico-oncología pediátrica, que es el Día del Cáncer Infantil, y hemos pensado, no hemos pensado, es que es obligatorio que fuera la doctora Pérez Campdepadrós la que se encargara de organizar este webinar, porque es una gran experta que tenemos la suerte de tener aquí en Barcelona y en Cataluña, en psico-oncología pediátrica. Ella es doctora en psicología y es la psicooncóloga en el Hospital Sant Joan de Déu de aquí de Barcelona, que es un hospital, como ya sabéis, bastante o casi todo, ella nos lo dirá, dedicado a niños. Y además tenemos la suerte de que en esta nueva junta de la Sociedad Española de Psicología Oncológica, que tengo la suerte de moderar, de llevar este barco durante los próximos 2 años, es vocal de la Junta y es una, aunque sea inmodestia por mi parte, una idea que creo que hoy se ve que es una buena idea porque nos aporta algo que los que siempre nos hemos dedicado a adultos no conocemos y que siempre hablamos de psico-oncología de adultos. Es como que en general la sanidad, yo también me dedico un poco a los mayores, un día haré una de oncogeriatría, ¿no? Entonces parece que hay como una curva y los que están aquí y aquí no atendemos tanto, y la sanidad y la sociedad en general es muy adultocéntrica, ¿no? Entonces, me gustó que Marta se incorporara a nuestro proyecto para aportar esto y para dar esta visibilidad. Y además, desde un punto de vista muy interesante, que lo hará comparando un poco o aportando las diferencias que hay cuando abordamos un niño adolescente versus un adulto con cáncer. Y bueno, ya sin más, os dejo con lo que interesa, que es la charla de Marta, dando las gracias por haber organizado esto. Marta, cuando quieras. Bueno, pues nada, yo evidentemente empezar un poco agradeciendo, ¿no?, a la doctora Estapé, a la presidenta de la SEPO, esta oportunidad. Nos conocemos hace un tiempo ya y sabe un poquito mi reivindicación, ¿no? Porque tal como ella decía, bueno, la psico-oncología ya y la infantojuvenil, ¿dónde está?, ¿no? Entonces, si durante muchos años históricamente nos hemos sentido un poco solos, pues os podéis imaginar cómo nos hemos sentido los que nos dedicamos a la parte, ¿no?, pediátrica, por así decirlo. Entonces, un poco ante la propuesta de poder hacer, ¿no?, esta charla, de poder, bueno, pues intercambiar, ¿no?, conocimientos, claro, un poco yo que me planteé, ¿no? Te planteas, bueno, si yo hago algo muy técnico me refiero como de un conocimiento más profundo, etcétera, ¿a quién va a interesar?, ¿no? Es que en realidad hay poco interés en el sentido de que todos vamos como muy apretados de tiempo, todos vamos muy tal, no nos dedicamos a esta área, ¿no? Pero sin embargo es un tema que en el fondo interesa, porque pues muchas familias que vosotros seguramente visitáis, pues tienen hijos, tienen abuelos, con lo cual el mundo del niño siempre está un poco alrededor de lo que va pasando. Entonces, un poco para recoger el interés de todo el mundo y que fuera una charla a la vez un poquito como de sensibilización y de conocimiento, decidí un poquito hacer esta comparativa, en cierto modo, ¿no?, de aspectos diferenciales cuando nos aproximamos a una familia o a un paciente, ¿no?, de, bueno, pues niño o adolescente o joven, o adulto joven. Entonces, fue muy gracioso porque yo cuando puse el título, voy a compartir la pantalla y así empezamos un poco. Perdón, a veure... Ay, cachis. Ahora, ¿lo veis bien? ¿Sí? Vale, pues un poquito cuando me planteé, ¿no?, el título,
fue muy gracioso porque si vosotros os ha llegado un poco el cartelito que hemos hecho, al lado del desarrollo pone pediátrico, ¿no? Porque Tania me dijo, oye, dice, pero es que esto no se entiende muy bien que es de pediatría, ¿no? Y para mí fue muy gráfico porque pensé, ¿ves cómo la gente de pediatría le queda muy lejos? Entonces os empiezo explicando la primera diferencia, que ya es un poquito en la nomenclatura que va cambiando, ¿vale? Actualmente hay muchos oncólogos que ya no quieren llamar el cáncer pediátrico, sino quieren llamarlo el cáncer del desarrollo. Porque en realidad, incluso a nivel de enfermedad, por decirlo así, a nivel biológico, histológico, etcétera, etcétera, es muy diferente. El cáncer del adulto, para entendernos, y voy a ser muy plana porque yo no soy médico y no tengo el conocimiento adecuado, pero el cáncer del adulto es un cáncer del envejecimiento, por decirlo así. Las células envejecen, ¿no? Y hacen todas estas mutaciones y todas estas cosas que ya de alguna forma ya nos suenan. Sin embargo, en el niño y en el adolescente es del desarrollo. Es decir, son células que se desarrollan muy rápido, ¿no? Y ahí es donde hay alguna alteración, ¿vale? O sea que la primera diferencia ya está aquí. Y entonces hay muchos tipos de cáncer que son típicos de la infancia y que no los encontramos en el adulto. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, yo voy a intentar hacer como pinceladas y las intento ligar, intento hacer un hilo conductor, pero sí que son muy pinceladas, no es un conocimiento muy profundo, porque pienso que esto lo podemos encontrar o quizá pues, en otra ocasión, pero lo que sí que me gustaría es que provocaran un poco preguntas, provocaran opinión, provocaran de alguna forma luego poder dialogar y discutir. ¿De acuerdo? Y esa es un poco la intención. Entonces, ir a anotároslo. Como lo hacemos online, sí que prefiero explicar todo y luego discutimos, que no interrumpir, más que nada porque es online. Si fuera presencial, quizá lo podríamos hacer de otro modo. ¿De acuerdo? Entonces, un poco la primera premisa es que estamos ante pacientes en pleno desarrollo, ¿vale? Desarrollo de todo tipo, físico, afectivo, social, cognitivo, ponemos todos los adjetivos que queramos, ¿vale? Entonces esto, a diferencia del adulto, hay cosas específicas como más destacadas, que son cómo comprende la enfermedad y la muerte el niño o el adolescente, cómo nos comunicamos, cómo informamos a los niños y a los adolescentes, qué factores de protección, ¿no? De alguna forma ellos tienen para adaptarse en todo este proceso que les toca vivir. Yo pongo aquí experiencia y vínculo, ya os lo explicaré más adelante. La toma de decisiones, cómo es esta toma de decisiones, ¿vale? ¿Qué complejidad tenemos en las familias? Nosotros cuando hablamos de pacientes, siempre yo en mi cabeza tengo paciente y familia. Nunca tengo paciente solo, no tenemos un niño solo, nunca. O sea, si el niño no tiene familia, hay una de Gaia, hay un centro detrás, hay un tutor, nunca tenemos un niño solo nosotros. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que incorporar, ¿vale? Y luego una pincelada de nuevos retos, que esta es mi opinión, mi vivencia, mi experiencia y donde para mí es un nuevo reto y pienso que para todos, pero bueno, eso sí que es más personal, ¿vale? Entonces, lo primero sería cómo evoluciona la comprensión de la enfermedad y la muerte en el niño, ¿vale? Es un aspecto afectivo, pero también básicamente cognitivo. Es decir, la capacidad del niño, y aquí os pongo un poco un esquema muy rápido, depende evidentemente de la edad. Esto es basado en la teoría de Piaget, es muy básico, ¿de acuerdo? Pero sí que tenemos de un poco de los 0 a los 2 años, ¿vale? Evidentemente el niño no tiene conciencia de lo que es enfermedad, de lo que es tal, pero el niño sí que tiene dolor. Pensar que no hace tantos años se pensaba que los bebés no tenían dolor. Los niños tienen dolor y por tanto tienen un distrés, tienen una angustia ante esto, tienen un malestar y luego tienen una ansiedad de separación. Un niño de 1 año y pico, si tú le estás pinchando, le estás haciendo cosas que le duelen, que tiene miedo, que está asustado y tal, y de repente tú lo pones al quirófano sin la mamá o el papá, ese pánico es una ansiedad. Bowlby lo hace equivalente a una ansiedad de muerte. O sea que son ansiedades que hay que cuidar.
¿de acuerdo? Cosas que en el hospital y en los tratamientos se dan. De los 2 a los 5 años hablaríamos de que ellos ponen la causa en el exterior, siempre es algo externo, no es algo, no pueden entender algo interno, el corazón, los riñones, los pulmones, es algo que no, de alguna forma no lo ven y es como muy difícil para él representar esto, ¿no? Entonces, cuando tú les explicas lo mejor que están enfermos, pues yo qué sé, yo me acuerdo de un niño que era muy gráfico y todavía me acuerdo hace tiempo, ¿no? Que él se había peleado con un niño en el patio del colegio, entonces jugando a fútbol justo ese niño le había dado un pelotazo en la cabeza y el niño el día siguiente estaba en el hospital con un tumor en el sistema nervioso central. Ella estaba plenamente convencido que era el niño este que le había dado un pelotazo, ¿no? Para que entendáis un poquito cómo ellos van entendiendo. De los 6 a los 9 años hay mucho pensamiento mágico, sí que comprenden, ¿no? que hay una causa que puede ser externa, pero que también puede ser interna, ¿vale? Pero este pensamiento mágico nos ayuda un poquito a pensar cómo nos debemos comunicar con este niño o esta niña, ¿de acuerdo? Ahí ya empieza a haber un miedo por el ataque, todo lo que es corporal, y ya lo que es la pérdida de control ya empieza a ser como una sensación o un sentimiento desagradable. ¿De acuerdo? Luego estarían los preadolescentes y adolescentes. Los preadolescentes ya no tienen este pensamiento tan mágico, lo corporal ya lo empiezan a tener mucho más presente, pero ya empiezan un poco, y más en la adolescencia, ¿no? A empezar con un pensamiento más filosófico, con unas preguntas, ¿no? De por qué ellos sí, qué pasa con la muerte, dónde vas, si eres religioso, si no, etcétera, etcétera. Y se supone que pueden alcanzar, a veces no se alcanza, pero es que a veces los adultos tampoco lo alcanzan, ¿no? Una comprensión plena que sería los conceptos, ¿no? De permanencia. Es decir, eso ¿no? es para siempre, se pierden las funciones y no vuelven, es universal, nos pasa a todos, ¿no? Y es irreversible. Una vez te mueres no hay marcha atrás. Esto, por ejemplo, los niños de 5 años no lo entienden. Por eso a veces hijos, ¿no? De padres de algún papá o mamá que se ha muerto, te dicen, es que yo le explico y dice que sí y se pone muy triste, pero el día siguiente me pregunta que cuándo volverá. ¿No? Porque este concepto no está, porque cognitivamente necesita una evolución. ¿Vale? ¿Qué pasa con la comunicación? Pues bueno, en lo que hemos dicho, ¿no? Este desarrollo cognitivo y afectivo es importante para ver cómo nos comunicamos. Hay que tener en cuenta que, aquí he puesto fragilidad, no me gusta esta palabra, pero que los mecanismos de defensa o los estilos de afrontamiento del niño son menores, no hay tanto abanico. ¿No? No tienen tantos recursos como tenemos nosotros los adultos en principio. ¿De acuerdo? Y luego una cosa muy importante es que el sufrimiento el niño lo expresa muy diferente. Muy diferente. Los niños, por ejemplo, que están tristes de 6, 7 años, muchas veces se muestra de una forma conductual, con la conducta. Bueno, entonces un poco con todo esto, ¿no? ¿Qué hacemos con la información, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Y cómo se dice? ¿No? ¿Qué se dice? Yo os haré 4 pinceladas. A partir de aquí, ¿no? Cada uno un poquito, porque si no, no tendríamos tiempo. Pero sobre todo tiene que ser una información con palabras claras. Esto de un bichito en la sangre o un gusanito que se te come las células o todo esto, nada de nada. Esto angustia un montón. Entonces, tiene que ser claro, comprensible a su edad. Si es una información muy impactante, tiene que ser poco a poco. No hace falta dar toda la información el primer día, no hace falta. Pero sí que es importante ir explicando, ¿no? Ir poniendo palabras a todo lo que pasa. ¿De acuerdo? ¿Quién? Esto es muy discutible. Es muy discutible y también depende de la edad. ¿De acuerdo? Y ¿a quién solo informamos a los padres? Antiguamente se hacía así. Ahora, por suerte, todos los niños tienen que estar informados a su manera y a su edad y a su capacidad y a sus
adaptándonos a sus angustias también, además de lo que sería todo lo cognitivo. ¿Vale? Pensar también que una vez más allá del diagnóstico, que es un poquito quizá antes como hacíamos referencia o de momentos más cruciales, la forma de comunicarnos con los niños cambiará mucho. ¿De acuerdo? Es decir, no es lo mismo que tener un adolescente grande o un adulto, ¿no? Que ya, evidentemente, lo no verbal es muy importante, pero os podéis imaginar con un niño de 5 años, ¿no? Cómo valoras su malestar, cómo le explicas que tiene que venir al hospital, cómo, ¿no? Un niño de 5 años que no acaba de entender nada y dice, bueno, a mí resulta que a mí no me duele nada, pero yo vengo aquí, me pinchan y eso es lo que me va a curar. O sea, estas disonancias, ¿no? Son muy importantes y sin embargo los niños se acaban adaptando, ¿eh? O sea, se adaptan bueno, y pueden pasar de alguna forma este proceso pues con una experiencia no tan traumática. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que utilizamos mucho también, aparte de la comunicación verbal y de la no verbal, ¿no? Y cómo ves que se mueven y tal, es un poco dibujos, ¿de acuerdo? Utilizamos también técnicas proyectivas, juegos, muchas veces hacemos cosas con juegos, ¿de acuerdo? Pensar también que los padres es una forma de comunicarnos mediante los hijos y a veces también hablamos con los padres para poder comunicarnos con hijos incluso mayores. Y eso no es una cosa menor, porque el adolescente, que tú hables con él o no hables con él, o cómo te... Perdonar, no se oye, ¿verdad? Vale, ¿ahora se oye? Sí. Es que sí, se me ahora había sí. silenciado, no sé por qué le he dado aquí. A ver, no, perdón, culpa mía, porque hay gente que deja el micro abierto, se escuchaban cosas y he silenciado a todos pensando que tú, Marta, no quedaría silenciada. Me he equivocado, ¿eh? No Perdón, pasa por nada. favor, os pido que silenciéis todos el micro, que se oyen ruidos externos y no nos permite escuchar bien a la ponente, ¿vale? Gracias. Vale, entonces, pues bueno, una cosa... Uy, Tania, no puedo pasar las diapos. Se me ha ido el... No sé por qué. Debes haber cogido tú la... Vuélveme a pasar el de esto, al silenciarme igual. La moderación, sí. Vale. Ya lo tienes. ¿Sí? Mm. Pues no puedo, ¿eh? Ahora. Vale. Vale. Entonces, dicho esto, también, ¿cuáles son los factores de protección del niño? ¿No? O sea, ¿qué le va a dar soporte, por decirlo así? No me gusta esta palabra. ¿Qué le va a proteger ante esta agresión de alguna forma, ¿no? Que se le está haciendo para curarle, ¿no? Y para no aislarle de la escuela, aislarle de sus amigos, tener que hacerle procedimientos invasivos, etcétera, ¿no? Una cosa que no debemos olvidar es el vínculo entre papás, mamá, papás, cuidadores y el paciente, ¿de acuerdo? Esto va a ser una cosa muy importante que nosotros valoramos mucho y que trabajamos mucho, porque pensar que un niño se puede poner enfermo, por ejemplo, al año, ¿no? Y puede ser el primer hijo. Toda esta vivencia, ¿no? De esta ansiedad de la mamá, cómo se vincula, si es capaz, ¿no? De hacer un vínculo seguro o no, o toda su ansiedad se la transmite de alguna forma, o está muy paralizada y no puede hacer toda la cosa más de maternaje. Todo esto va a ser muy, muy importante en el momento y en el proceso oncológico y en el futuro de este niño y de esta familia. ¿De acuerdo? Lo digo un poco también a diferenciación. Evidentemente el vínculo es importante toda la vida, pero no es tan dependiente
¿no? De alguna forma, uno ya tiene, cuando es adulto, ya tiene sus primeros vínculos y ya tiene una forma de vincularse que se puede modular, que puede cambiar, pero que de alguna forma en esta primera infancia es mucho más importante y relevante. Un poquito, esto es bidireccional y son así unas ideas como para que tengáis un poco en cuenta, ¿no? La capacidad de crianza, los papás tienen que tener capacidad de crianza aún con todo lo que están viviendo, ¿no? Y capacidad de contención de estas situaciones y del niño. Tienen que, ¿no? que vivir esta experiencia del diagnóstico y el proceso oncológico depende de cómo la vivan. ¿De acuerdo? Esto evolucionará de una manera o de otra. Si no, ¿por qué le damos tanta importancia de cómo se informa, de qué se dice, de si pueden hacer preguntas, de si toman las decisiones conjuntas, ¿no? Esto forma parte de la experiencia. En los hospitales pediátricos, además, pensar que la educación es un derecho, por tanto, aquí hay escuela hospitalaria, que tienen que hacer escuela, que tienen que coordinarse con las escuelas, que le tienen que hacer un PI. Aquí hay todo un movimiento, ¿no? Para cuidar que todo esto pueda evolucionar de forma correcta. Además, el hospital, por lo menos el nuestro, tiene una serie de recursos, que es Child Life, que es una profesional que de alguna forma nos ayuda a que el niño pueda entender cuál es su enfermedad, qué le pasa, cuando le pinchan el portacat, el miedo que tiene, cómo manejar ese miedo, si tiene que ir a quirófano o tiene que hacer algún procedimiento que le genera mucha ansiedad, pues nos ayudan en todo esto, cómo nos ayudan con juegos, tienen muñecos, hacen un circuito para que veas el quirófano. Bueno, hay toda una serie de programas preparados para que esta experiencia sea lo más agradable posible, ¿eh? Y baje la ansiedad en este sentido. Hay que poder continuar con la vida. Yo aquí no sabía qué palabra usar, pero a veces se queda muy paralizado, se para todo, ¿no? Es decir, los dos papás se lo pueden permitir, uno se coge la baja, el otro la come, no quieren que venga nadie, le compran todo lo que quiere la niña. Ya sé que es muy tópico, pero es que hay veces que se para todo. O sea, y pueden pasarse 2 años un papá y una mamá sin trabajar, contemplando a una niña de 5 años, ¿no? Ahora vamos para el hospital, ahora vamos para casa, ahora como solo estoy yo y no puedo venir visitas, pues juego yo, y ahora cocino yo, y ahora... Y esto de verdad que es súper desadaptativo y ahora nos encontramos más que antes porque quizá hay más recursos y bueno, es una realidad con la que convivimos y que nosotros estamos registrando mucho porque empezamos a tener problemas en este sentido. Hay que promover la socialización, lo cual es difícil en pacientes pediátricos con cáncer. Pensar, no sé si habéis oído, ¿no? Pero la adolescencia y jóvenes, esta pandemia, ¿no? Está teniendo un precio a nivel de salud mental muy, muy, muy importante. Pues bueno, los niños que van a un trasplante de médula, los niños que están con una leucemia 1 año y pico sin salir, los adolescentes estos, es un poco la vivencia que han tenido, ¿no? De toda la vida, o sea, históricamente, y que siguen teniendo ahora. Con lo cual hay que hacer para promover de alguna forma esta socialización. Esto no es tan importante en el adulto, ¿no? El adulto si ya estaba solo, si tiene parejas y tal, tiene más capacidad de pedirlo, decide él, el adolescente no decide, el adolescente de repente no puede ir a colegio y él quiere ir, no puede. Tiene una moto y nos dejamos ir, le gusta ir en bicicleta, no puede ir, fuma a escondidas de los papás, no puede fumar, tiene su novieta y no puede ir porque tampoco puede mantener relaciones sexuales porque no sé qué, o sea, es toda una serie de cosas, ¿no? Que está en pleno desarrollo y que de alguna forma se corta un poco todo, ¿vale? Y hay que promover la escolaridad y el aprendizaje académico. Es muy típico que cuando llaman a los colegios, mira, no puede ir, ¿no? Fulanita no puede ir, las mamás o papás, ¿no? Pues porque estamos con esto, tiene un tumor, la gente se asusta, no, que no se preocupe, que no haga nada, lo primero es lo primero. No, ¿qué quiere decir que no haga nada? Es un poco lo que os decía antes, ¿no? La vida no se puede paralizar, es decir, evidentemente si se encuentra mal no va a hacer deberes, pero hay que montar, ¿no? Toda la dinámica para que un año, 2, un año y medio, 2,
¿no? el engranaje pueda más o menos funcionar. Y hay que darle, ¿no? paralelamente a su tratamiento, hay que darle aspectos que el niño y el adolescente tiene derecho a ellos. Bueno, ¿cómo es la toma de decisiones? A ver, evidentemente los pequeños lo toman los papás. Bueno, a veces los niños tampoco quieren, pero evidentemente no, esto no se puede discutir. Hay un responsable y lo toman, ¿no? el equipo con los papás. Pero un poco desde lo que sería la autonomía de la persona, ¿no? desde un sentido ético, desde una visión ética, sabéis que hay las 4 áreas, ¿no? la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Pues hace ya unos años se empezó a hablar de la autonomía del niño y del joven y del adolescente. ¿De acuerdo? Entonces, durante un tiempo se habló de la mayoría de edad sanitaria, creo que fue, disculparme porque no lo he revisado y lo digo de memoria, pero creo que fue en el 2002 que en España salió en el BOE y tal, como que la edad, la mayoría de edad sanitaria era los 16. Y si no recuerdo mal, en el 2015 lo sacaron. A raíz, creo que fue, lo digo de memoria, pero creo que fue cuando hubo una polémica de que, como aquí en España está permitido el aborto, a los 16 años la chica que se quedaba embarazada podía abortar sin que los papás lo supieran. A raíz de esto hubo como un lío, como una movida aquí, y quitaron esta mayoría de edad, con lo cual a los 16, 17, 18 puede opinar y se le tiene que escuchar, dice la ley, pero no puede decidir. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es una ley, pero es complicado, ¿no? Tomar estas decisiones porque la ley lo dice. Entonces, cuando tienes un chico de 17 años y te dice que, bueno, pues que él no quiere hacer un determinado tratamiento, ¿no? Todo esto, ¿cómo se maneja? ¿No? El adulto está muy claro. O sea, tú si eres un médico y piensas que lo tiene que hacer, le explicarás las consecuencias, le explicarás todo, pero la decisión es suya. A los 16, 17 no está tan claro. 15 no está tan claro. Y a veces, no es que sea cada día, pero tampoco es una vez al año. O sea, estos conflictos van saliendo, las situaciones van saliendo y hay que irlas resolviendo. ¿De acuerdo? Se hizo también lo que sería el menor maduro. El menor maduro era lo que se decía en ese entonces, era a los 12 años puede opinar, con lo cual tiene que estar informado, ¿no? Y a los 16 de alguna forma ya puede decidir, ahora no puede decidir, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Es decir, ¿quién valora que este menor es un menor maduro? O sea, esto no es un cuestionario que te dice tú eres maduro y no eres maduro, ¿vale? ¿Y de qué forma? Objetiva, subjetiva, los papás, el personal. Entonces, bueno, todo esto, ¿no? Son cosas que entran en juego que en un adulto pues seguramente no te las planteas más. Sí que te planteas si tiene una discapacidad y capacidad de decidir, pero imagino que poco más, ¿no? Entonces, la madurez moral se mide un poco por la capacidad, ¿no? sería de valorar, no por los valores que manejes, sino si realmente, ¿no? esa persona tiene la capacidad para... Perdón, Vale, entonces, un poquito los errores que podemos cometer a veces, ¿vale? Pues bueno, a veces decidimos un poco en nuestro sistema de valores, ¿de acuerdo? No en la capacidad o no de tomar una decisión adecuada. Lo que pasa que esto, visto así en papel, es muy fácil porque dices, no. Pero claro, nosotros nos imaginamos, por ejemplo, un niño de 2 años del África subsahariana que le tienen que nuclear un ojo y que en su cultura está todo esto lo del mal de ojo y que los papás te dicen que no. Y el procedimiento es ese. ¿Qué hacemos? ¿No?
llamamos al juez, oiga, señora, que no, claro, a últimas instancias se hace, pero hay que tener ciertas habilidades, ¿no? Para integrar todo esto de la cultura, todo esto, ¿no? Trabajar con los papás, que lo puedan entender, etcétera, etcétera. No estamos en un mundo médico muy desarrollado, altamente tecnificado, ¿no? Y sin embargo, las personas y familias que atendemos, pues la variabilidad es absoluta. Entonces, bueno, a veces cuando hay discrepancia, ¿no? Entre padres y el beneficio objetivo, a veces sí, hay que llamar al juez y el juez decide. Esto, por ejemplo, pasa mucho, lo que pasa que ahora es como muy fácil, antes sea más difícil, con testigos de Jehová. Los testigos de Jehová que tienen una leucemia, por ejemplo, que sabes que harás transfusiones en algún momento, ¿no? Antes era más difícil, ahora vas al juez, entonces, pero ya directamente, ya le dices a la mamá o al papá y no das muchas vueltas. ¿Qué hacen ahora? El juez dice que sí, que se tiene que hacer la transfusión. Y yo creo, o creemos, porque alguna vez lo hemos hablado, que bueno, con esto ellos ya se quitan la culpa de encima, lo ha dicho un juez y no tenemos más problemas, ¿no? Pero son esas situaciones que si no fuera un menor, bueno, pues no estarían, ¿no? Entonces, un poco hablar de complejidad, ¿no? Hablar de complejidad, eso es lo que os decía antes, ¿no? En un mundo médico altamente tecnológico, con cosas que a mí me suenan yo qué sé, a surrealistas y películas de estas, ¿no? Que veías por la tele de las grandes técnicas y las grandes intervenciones, los grandes tratamientos que hacen, pero sin embargo, ¿no? La alta complejidad no viene muchas veces por la parte médica para el manejo del paciente, sino que nosotros un poquito trabajamos en 4 áreas, que sería la psicológica, la social, la médica y la cultural, espiritual, pero que a la vez un poquito van atadas. Es decir, no es hoy socialmente, yo qué sé, no tiene casa. No, pero ¿qué representa, no? Una persona que viene... a veces nos encontramos por personas que vienen o familias que vienen de Sudamérica, o mamá y niño, porque es lo que viene más, ¿no? La pareja, digamos, o sea, que vienen más de esto, más a menudo, nos encontramos que entran por urgencia, sin papeles, sin casa, sin tal. Esa persona lo sabe. Y ese no es el problema principal. El problema principal es que pueden cuidar a su niño y por tanto están bien. Aunque lleguen aquí, aunque no tengan casa, aunque no tengan que comer y aunque no tengan que vestir, están bien. Entonces, hay que tener en cuenta estas digamos, dimensiones, pero a la vez cómo se interrelacionan entre ellas. Es decir, es lo mismo si amputamos a un niño de 12 años de aquí, de Barcelona o de Madrid o me da igual, de Sevilla, que a un niño de la China, de cultura china, no de la China de aquí, pero con cultura china, pues no es lo mismo. Porque la interpretación de la discapacidad no es la misma interpretación que voy a hacer yo, que va a hacer una mamá de la China o que va a hacer una persona de Sudáfrica, por decir algo, o de Guinea Ecuatorial, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues son cosas que de alguna forma, como no son directas con la persona, que son con la familia, los papás, los que deciden, con los que se toman las decisiones, si además hay un adolescente hay que incorporarlo en esas decisiones, todo esto le da una complejidad a la aproximación psicológica, que en el fondo es de lo que estamos hablando, ¿no? Y un poquito para terminar y bueno, pues para lanzar un poco una nueva dificultad que nos estamos encontrando, es lo que en adultos se ha estudiado bastante. Esto lo ha estudiado un canadiense que se llama Gary Rodin, está aquí abajo. Esto le he sacado la definición de este artículo, pero tiene bastantes artículos, que él habla del double awareness, que lo que dice es decir, cómo interviene, o sea, es muy bonito lo que hace él. Entonces, lo que dice, habla de estas personas que sabes que de alguna forma pueden fallecer o fallecerán, no pueden, sino prácticamente tienes la seguridad que acabarán falleciendo, pero que no es de forma inmediata.
Es decir, que vivirá unos años, porque bueno, pues ahora tenemos, ¿no?, tratamientos de segunda, tercera, cuarta, quinta línea y ensayos y no sé qué. Esto hace unos años, esto en pediatría no pasaba. Y ahora ya hace unos años que nos encontramos con esto. Niños que vienen de todo el mundo a hacer un ensayo clínico que sabes que muy probablemente fallecerán, porque un ensayo es lo que es, ¿no? O que vienen en busca de, ya es la tercera vez que recae y lo único que le falta hacer es un trasplante y en mi país no hacen trasplante y vengo aquí porque aquí sí que hacen trasplante, que sabes que las posibilidades son mínimas. Entonces es como un niño que tiene largo recorrido, pero que seguramente acabará falleciendo. Entonces, ¿cómo manejas, ¿no?, a nivel psicológico este recorrido, ¿no? Es decir, ¿en qué te basas? ¿En algo más paliativo? O sea, yo qué sé, yo me acuerdo de un niño que, por ejemplo, empezaba el bachillerato y recayó a nivel metastásico de un sarcoma de Ewing, con lo cual hoy en día las recaídas de sarcoma de Ewing metastásicas en principio no se curan. Bueno, este niño ha vivido 4 años, creo, ¿no? Pero entonces empezaba el bachillerato. Claro, el bachillerato no es una cosa menor, ¿no? Entonces, ¿qué planteas, no? Tampoco hay que plantear esto, pero me refiero, sí que te preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué quiere este niño, no? Porque a un adulto sí que a veces escuchas, ¿no? Bueno, pues como yo me tengo que morir en 2 o 3 años, oye, pues yo, mi familia, me hace ilusión hacer un viajecito. No lo trivializo, pero me refiero que es otra manera de manejar las situaciones, ¿no? El niño o el adolescente está en pleno desarrollo y no es lo mismo un niño de 6 años que un niño de 10 o un niño de 10, ¿no?, que fallecerá a los 15. O sea, tenemos esto, bueno, para mí esto es un reto, ¿no? Entonces yo un poco lo planteo aquí porque es algo nuevo, relativamente nuevo, ¿no? Y cuando ya hemos mejorado mucho en paliativos, hemos mejorado mucho en una serie de ámbitos, pues bueno, es como todo, nos aparecen nuevas, bueno, pues nuevas, ahora no me sale en inglés, nuevas, eso, ¿no?, nuevas perspectivas, nuevas cosas que hay que aprender. Y la verdad es que, bueno, es un poco hasta aquí donde quería hacer, ¿no? Es aquí se ponen un poco se pone en evidencia en esta idea, pues, la importancia de la visión evolutiva del paciente pediátrico, la importancia del vínculo, diferenciar, es muy importante diferenciar necesidades y ansiedades de los padres de la de los pacientes. Es importante diferenciarlas y atenderlas las dos, y la importancia de la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Y un poco hasta aquí quería yo explicar.